Por un lado la tenemos a Vero, ¿sí? Verónica Martínez Rojas, profe de educación física, se está conectando desde México, ¿sí? Aparte de profe, es licenciada en educación física, tiene un diplomado en psicología del deporte. Qué interesante esto, Vero, de psicología en el deporte, ¿no? Eh, Qué lindo empezar a pensar a los deportistas también, ¿no? Más integralmente, no solo el rendimiento físico, sino con una mirada un poco más amplia. Qué interesante. Bueno, está como responsable de la educación física en una escuela en México y es especialista en psicomotricidad. Ojalá que nos puedas contar algo al respecto de esto. Claro que Eh, sí, con gusto. Gracias, gracias. Bueno, acá jugando de local lo encontramos a Mariano Vicenta. No puedo nombrar la extensa trayectoria de Mariano, es un montón, un montón. Ya muchos ya lo conocen, para quienes todavía no lo conocen, bueno, especialista en el campo deportivo, en la preparación física, en el entrenamiento, mucha trayectoria dentro del campo de básquet y en la preparación física y entrenamiento de jugadores de diferentes deportes, pero acompañándolos en eso, ¿no? En ese desarrollo, en esa puesta a punto, podríamos decir. Eh, Sé también que es apasionado por la gestión deportiva, donde trabaja asesorando a diferentes instituciones en este campo. Fue vicerrector de una escuela muy importante acá en la ciudad de Campana, de la Dante Alighieri, y también actualmente profesor de muchas materias dentro del profesorado de Educación Física de CIEDA. Así que bueno, bienvenido, Marian. Muchísimas gracias. Un gustazo poder compartir con ustedes hoy este conversatorio dentro de una semana que tiene una impronta impresionante, que es la Semana Internacional de la Ciencia, el Arte y el Deporte acá en el Polo Educativo Dante Holter. Bien. Y también la tenemos a Lula, a Lucila Bacari, eh, que conforma el equipo de conducción en CIEDA, rectora en el Holter, también una gran trayectoria en el campo educativo, ha trabajado en el ministerio, ha dado capacitaciones también dentro de este ámbito de la educación, eh, nos va a estar acompañando, moderando y llevando adelante este conversatorio, ¿no? Así que bienvenida, Lula. Gracias, Agus. Bueno, la idea es generar un espacio justamente como dice la palabra para conversar. Eh, Inicialmente vamos a disparar con algunas preguntas dirigidas a Vero y a Mariano, pero bueno, también hay alumnos del profesorado y hay otros profes que son formadores de formadores. La veo a Raquel, que es profe de prácticas también. La veo a Julieta, que trabaja en didácticas especiales. Bueno, Agustín, que también es profe dentro de lo que es las prácticas recreativas y de vida en la naturaleza, y Claudio Fabio, que es nuestro profe de las didácticas acuáticas. Así que, y también algunos alumnos del profesorado, me parece que sería rico en un primer momento arrancar con preguntas que vayan como reflexionando Verónica y Mariano, pero también dejarles la palabra habilitada a todos los otros docentes y también a los chicos, a los estudiantes, si quieren preguntar. La idea de conversar es que uno a veces genera un disparador, pero, pero después en función de lo que cada uno va trayendo, se va construyendo algo del orden del sentido, ¿sí? Entonces, las preguntas son solo a modo de disparadores y me parece que lo valioso sea generar un espacio que realmente habilite el diálogo. Entonces, los invito a que se desmuteen cuando quieran. Todas las intervenciones son valiosas. En el ratito que nos conectamos antes con Verónica, una pregunta inevitable fue cómo transitaron la educación física y la virtualidad. Cada vez que nos encontramos con un colega de otro país, es bueno, ¿ustedes en qué modalidad están? ¿Están virtuales, están presenciales, están en un híbrido? Bueno, creo que la pandemia con lo difícil que fue, independientemente de la escuela y el país que estemos, nos atravesó esta situación. Así eh, que este espacio sea un conversatorio y un espacio de diálogo y de un sentido construido
junto a otros depende de todos ustedes, de todos los que están acá. Soy la que no es especialista de educación física, ¿sí? Sí, en relación a la educación en general, pero no a la expertise de la disciplina o del campo específico, así que yo los voy a acompañar, pero depende de ustedes y los aliento a que todos puedan tomar la palabra. Marian. Sí, pero Vero, te voy a aclarar algo. Lucila es como la directora académica del Centro de Innovación Educativa Dante Alighieri, es la que hace las preguntas a las cuales nosotros tenemos que rompernos el bocho tratando de responderles. Ella es parte muy importante de nuestro Centro de Innovación Educativa, es la que nos pregunta continuamente, dice que no sabe, pero en realidad eleva continuamente la vara, o sea, y hoy Sí, va a preguntar, gracias. así que es alguien que invito realmente a todos a que participen para estar a la altura de las preguntas de Lucía. Bueno, nosotros, Verónica, dentro de lo que es la propuesta de CIEDA y del polo educativo, proponemos una enseñanza por habilidades, pensando que el aprendizaje implica que el sujeto se apropie y que un sujeto sabe hacer algo con algo. Alguien sabe cuando puede hacer algo con ese conocimiento, no el conocimiento como algo que uno retiene, sino que se pone en juego y por eso planteamos a nivel epistemológico una didáctica por habilidades. La pregunta inicial que yo les compartiría como disparador es qué habilidades tiene que tener un docente para enseñar educación física. Somos una institución formadora, entonces pensamos, en general la educación piensa en las habilidades de los chicos, pero nos parece interesante pensar qué habilidades tiene que tener un profe para lograr aprendizajes significativos en relación a la educación física. Claro, es muy importante no dejar de lado esta parte, ¿no? Primeramente, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes acá en México, buenas tardes, noches, me parece ya casi en Argentina. Bueno, creo que aquí la base primeramente es obviamente como la escuela universitaria, ¿no? Del profesor. Esta base es la que para mí en lo personal nos va a ayudar precisamente para ir viendo y adquiriendo estas habilidades. Sin duda en la práctica es en donde el profesor de educación física es en donde va a adquirir este tipo de habilidades. Muchas veces en la universidad nos dicen cómo hacerlo, cómo debes de tener esta parte de estrategia o de acercamiento con los alumnos, pero cuando llegas al campo práctico es completamente diferente, ¿no? Entonces, justo estas son las habilidades que con el paso de esta práctica, con el paso de tu entrenamiento, digámoslo así, es conforme las vas a adquirir. Entonces, creo que el que se facilite, una de las habilidades importantes es que sea un facilitador del aprendizaje, ¿no? Que pueda dar toda esta parte del cuerpo, de cómo se mueve el cuerpo, de cómo voy a enseñarles a ellos para qué sirve el mover el cuerpo, no nada más esta parte de corre y lleva de un extremo a otro un objeto, o sea, no, ¿para qué te va a servir esta parte de llevar el objeto de un extremo a otro? Que sea también transversal. Me refiero a la habilidad de poder ser transversal con las diferentes materias que los colegios tienen, ¿no? Esta parte de que no nada más en educación física se enseña como el movimiento, al contrario, podemos enseñar hasta matemáticas, biología, español, escritura, etcétera. Esta parte de habilidad de ser transversal creo que también es importante. Que sea una persona inclusiva, eso también es algo que debe de tener como habilidad, que pueda ser inclusiva y que esa inclusión le enseñe a los alumnos, ¿no? Porque muchas veces, pues obviamente el alumnado es el que no sabe esta parte de inclusión con los alumnos o con sus
no digamos con sus iguales, sino con personas que tienen características diferentes. Entonces creo que es algo sumamente importante y evidentemente aquí entran los valores, ¿no? Esa parte de enseñanza de valores hacia los demás, hacia tus alumnos, que seas consciente de lo que estás dando, creo que es muy importante. En cuanto, evidentemente, a habilidades sociales, el trabajo en equipo, ¿no? Que tenga esa habilidad de la cooperación, de que sepan ser solidarios con los demás. Y por supuesto, creo que una de las más importantes, la habilidad de disfrutar. Si tú no disfrutas lo que estás haciendo, creo que difícilmente vas a poder llegar a esa enseñanza, aprendizaje con tus alumnos, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante que disfrutemos porque es lo que nosotros transmitimos. Nosotros también como seres humanos transmitimos cosas. Entonces, así como estamos para ellos en la parte socioemocional, en cuanto los leemos corporalmente, cuando no se sienten bien, cuando están tristes, cuando se enojaron con alguien, cuando están felices, ¿no? Entonces, esta parte de emociones también, tener esa habilidad de poder leerlos y de que tú lo puedas transmitir, bueno, es algo muy importante, ¿no? Y reitero, disfrutar. Muchas gracias, Verónica. Creo que haciendo una síntesis hay algunas habilidades que sí tienen que ver con la especificidad del campo de la educación física y ahí es donde vos planteabas esto de ser facilitador de los aprendizajes, de aprendizajes específicos y que muchas veces no son aprendizajes espontáneos, sino que implican una intencionalidad, una planificación, una búsqueda. Eso realizarlo de manera transversal, esa sería como la dimensión más académica, pero me parece que en relación a las otras habilidades hay algo de la habilidad del docente como sujeto social, ¿no? En relación a sostener propuestas inclusivas, habilidades prosociales, la solidaridad y el disfrute. Creo que en este segundo campo de habilidades de los profes, lo que me llevo de lo que compartiste es de que enseñamos a veces con el ejemplo, ¿no? Lo que vos decís del disfrutar, un profesor que está como fastidiado y le dice a sus estudiantes, bueno, disfruten de este momento, hay algo ahí que no concuerda. Y tú cuando lo disfrutas, ¿no? Esa es la clave. Sí, son diferentes habilidades. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Es más, hasta que seamos como esta parte de que nosotros mismos podamos seguir preparándonos. O sea, eso es algo que tampoco vamos a dejar de hacer nosotros. Nosotros seguimos aprendiendo. No podemos echar a un lado esta parte de una prueba y error. ¿Por qué? Porque trabajamos con seres humanos, ¿no? Pues creo que es importante el ir aprendiendo, la constante indagación, investigación, o sea, toda esta parte es una habilidad que debemos de nunca perder, ¿no? Gracias, Verónica. Mariano, si querés aportar algo a lo que compartió Verónica. Eh, para mí, una de las, quizás la parte más importante que tiene la educación física hoy, que obviamente nosotros los docentes de educación física tenemos mucha responsabilidad, es generar en el otro, en la persona que tengo delante, alumno de cualquier nivel, inicial, primario, secundario, terciario o adulto, o deportista o no deportista, es generar el hábito de la actividad física para toda la vida. Y creo que las habilidades que uno tiene que llevar adelante, en la cual deben prevalecer, es siempre pensando que la actividad física forme parte activa de la vida de cada una de las personas. Indudablemente hoy estamos en una sociedad de consumo, una sociedad donde por una razón valedera que todos conocemos, la pandemia nos ha dejado quietos, ha puesto de manifiesto realmente la importancia de la actividad física, el juego, el deporte en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que pensar a la educación física
desarrollando habilidades que le permitan a esa persona que ese amor, ese gusto, lo que decía Verónica, esas ganas de hacer actividad física, de jugar, no dure solamente en la clase de educación física, sino que sea algo que lleven para toda la vida. Que ellos permitan a su cuerpo, a su entorno, a sus familias, poder apropiarse del movimiento y que sean capaces también de crear sus propios gestos o movimientos o actividades físicas. Para mí, una de las habilidades más importantes a desarrollar por el profesor en los alumnos es la creatividad. A través de patrones motores, a través del desarrollo de habilidades motoras, básicas o específicas, a través de la enseñanza de fundamentos deportivos, que ellos sean capaces de crear su propio patrón de movimiento. Con alegría, con el juego, con empatía, con el gusto, pero que realmente sean capaces de generar su propia actividad y su propio movimiento placentero. Eso, a la larga, va a generar el hábito de la actividad física, pero más allá del hábito, el gusto continuo por la actividad física. Me parece que es sumamente importante y eso es algo que se trabaja transversalmente, como dijo Verónica, coincido 100% en eso, no solamente con todas las materias de un año curricular, sino también año tras año, entre años, dentro de una unidad académica o de un colegio, de un nivel X de cualquier escuela o colegio. Y otra de las habilidades más importantes a trabajar con los alumnos que tenemos nosotros en este caso es el trabajo en equipo. Hoy la sociedad de consumo de trabajo implica sí o sí trabajar en equipo, siempre, continuamente. Las actividades individuales se han demostrado que ya no son más individuales, son actividades de trabajo en equipo. Puedo tomar ejemplos del máximo rendimiento deportivo como un tenista que tiene todo un equipo de trabajo atrás, como la actividad que hace alguien en una oficina que realmente necesita de otras personas, ya sea o por estar solo en esa oficina o porque está frente a una pantalla y del otro lado de la pantalla tiene personas, compañeros que están trabajando con él. La habilidad del trabajo en equipo es algo que se instala desde el primer momento, no solamente en la familia, sino también en cualquier clase. Y en la clase de educación física, a través del juego, a través de lo placentero, se puede reivindicar muchísimo más. ¿Por qué? Porque nosotros desde que nacemos somos movimiento, somos cuerpo, somos corporales 100%. Entonces, ¿por qué no tratar de enseñar o de inculcar al alumno que yo tengo delante mío que el cuerpo, que el placer por moverse, no es solamente en determinado momento de la vida, sino en toda la vida, toda la vida? Yo creo y estoy convencido de que las habilidades a llevar adelante en nuestros alumnos, como también en los profes de educación física, tienen que ser indudablemente la creatividad, la comunicación y el trabajo en equipo. Y ahí sumé la comunicación, porque si nosotros no somos capaces de transmitir con la palabra o con el ejemplo, con el disfrute, con las ganas de llevar adelante la tarea, es muy difícil que se contagie. Cuando uno juega en algo placentero, realmente contagia. Y nosotros debemos ser los primeros que contagiamos ese amor por el movimiento y por la actividad física. Coincido con Verónica, trabajamos con seres humanos que cambian continuamente. Ese cambiar continuamente también en un montón de otras actividades, las personas están dispuestas a cambiar, a modificarse. Es inherente al crecimiento. La actividad física, el deporte, la educación física debe ser también cambiante y debe estar a la altura de las circunstancias de cualquier persona o alumno que yo tenga delante mío. Por eso también nosotros, los docentes de educación física, debemos estar a la altura y formarnos continuamente. Y también aprender que nosotros en una clase de educación física estamos aprendiendo continuamente con los alumnos. Coincido también con Verónica de escucharlos, de mirarlos, de ver qué les pasa, de ser empáticos. Eso va a transformar realmente mi quehacer docente, pero también voy a poder estar a la altura de las circunstancias de ese alumno, de darle lo mejor, de hacerlo más creativo, de hacerlo más comunicativo, de que pueda realmente trabajar en equipo como realmente la demanda social, cotidiana, de estudio en el futuro o laboral, lo está generando, por lo menos acá en este entorno en el cual nosotros estamos, que es en Argentina. Gracias, Mariano. Ahí creo que compartís en relación a qué habilidades tiene que tener un docente, algo que planteaba Verónica en relación al disfrute de la tarea de enseñar. Y en relación a los chicos, es una gran pregunta, cómo generar un hábito de
a largo plazo un hábito de vida saludable y de compromiso personal con la actividad física y cómo estas habilidades prosociales se ponen en juego, ¿no? El trabajo en equipo, lo cooperativo, la creatividad, la comunicación, ¿no? Cómo también este espacio de la educación física habilita poder trabajar con los chicos estos que a veces es más desde el movimiento que desde la palabra, que en general la escuela le asigna el lugar del movimiento a la educación física y el resto de tiempo le pide a los chicos que se queden quietos. Entonces, me parece valioso pensar cómo desde ese lugar rompe con ese paradigma. La otra pregunta que tengo para hacerles es, ¿cuál es para ustedes el enfoque o la perspectiva didáctica específica para lograr la enseñanza y el aprendizaje de la educación física en los niños y adolescentes? Bueno, pues acá sería como toda esta parte que engloba la parte motriz, la parte psicomotriz, ¿no? El enfoque es esta parte de movimiento en donde generas pues toda esta vinculación de enseñanza-aprendizaje con los alumnos y en donde evidentemente tu alumno es el principal o el protagonista, ¿no? El que debe de estar en la sesión, al que tú le estás ayudando y al que le estás enseñando, ¿no? Entonces, esta parte es fundamental para llevar a cabo el movimiento, todo el aprendizaje corporal, esas habilidades, esas destrezas que las explote. Para mí sería ese enfoque, ¿no? Lo global, que es lo motriz con ellos, ¿no? Y obviamente generas esta parte cognitiva, esta parte donde el alumno se vuelve crítico también, en donde evidentemente tanto en la escuela como en los diferentes ámbitos de su vida, pues es esa parte de enseñanza-aprendizaje, que como bien decimos, llegamos al objetivo de que no nada más en el momento de la sesión, ¿no? Sino en toda su vida, el aprendizaje que nosotros les damos. Obviamente todo esto engloba muchísimas cosas, ¿no? No es nada más el que te aprenda a hacer un salto, el que te aprenda a hacer un movimiento, un lanzar y cachar, ¿no? Al contrario, sino es un porqué y el porqué te va a servir en toda la vida, ¿no? Para mí ese sería como el enfoque global, toda esta parte de motricidad y las vivencias motrices que ellos van a adquirir. Gracias, Verónica. Mariano, si querés aportar algo más. Sí, coincido con Verónica en el enfoque que ella le dio. Creo que el enfoque didáctico más importante es tener en claro nosotros como educadores, a través del movimiento, que el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje es el alumno. La educación física ha sufrido muchísimos cambios desde hace tiempos a la actualidad. Yo por ejemplo recuerdo tener docentes cuando iba en el nivel primario y secundario, va a dejar un poquito a las claras mi edad, pero bueno, espero que los alumnos no lo tomen a mal, con una educación física, por llamarla de alguna forma, con algunos rasgos militares, con algunos rasgos en donde había poca libertad y expresión a través del movimiento. Yo creo y estoy convencido que nociones de respeto tiene que haber dentro de una clase, y momentos y rutinas, pero también creo y estoy convencido de que a la corta o a la larga, dentro de una clase, nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que hace la clase en sí son los alumnos. Nosotros somos como una guía para que ellos desarrollen su motricidad, sus habilidades motoras, su quehacer doméstico con el cuerpo, y que eso les sirva para la vida cotidiana. Tenemos que tener en cuenta y bien en claro que el centro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje son los alumnos, que tenemos que tratar de erradicar las copias solamente por una mera copia que me puede servir para determinado gesto o actividad deportiva y crear nuevos patrones de movimiento y a través de eso poder generar nuevos horizontes con la actividad física y el deporte. Una de las situaciones que más me movilizó
a mí el año pasado en la pandemia fueron poder llevar adelante clases familiares en el nivel secundario, en el nivel terciario, donde quedaba totalmente de manifiesto que el centro de atención de la clase pasaban a ser los alumnos con sus familias. Las familias miraban al alumno realmente cómo llevaba adelante la tarea y los hizo realmente protagonistas de algo que quizás era muy novedoso para la familia. Poder ser partícipe de una clase en donde el movimiento era el centro de la clase, teniendo como referente a algo que era cotidiano, a un hijo, a una hija, a un sobrino, una sobrina, un primo, un hermano. Y ahí realmente yo me di cuenta de lo importante que había sido esa situación, porque los alumnos que nosotros venimos pregonando hace tiempo en CIEDA, en el Centro de Innovación Educativa de Dante Alighieri, que son el centro de todo el proceso de enseñanza, aprendizaje y de todo lo que nosotros hacemos por ellos, quedó completamente de manifiesto. Y las familias se dieron cuenta. Me parece que pasa por ahí, tomar conciencia real de que hoy, más allá de tirar una pelota, con cualquier elemento o material pedagógico que nosotros tengamos cerca para poder dar una clase de educación física, debe ser algo que se pueda construir con los alumnos y no dejarlos nunca de lado. Por eso también las habilidades sociales hoy tienen cierta relevancia, a mi criterio, de lo técnico, del tecnicismo, del conocimiento. Obviamente es muy importante conocer todo lo que engloba un desarrollo deportivo, de actividades físicas, de habilidades motoras, de preparación física y todo lo que está dentro de un montón de conceptos que tienen que ver con el moverse. Pero también es muchísimo más importante poder transmitirlo, poder generar en el otro esa conciencia de que esto es útil para toda la vida. Por eso vuelvo a ser reincidente en algo. El centro es los alumnos y el enfoque didáctico debe estar dirigido a ellos 100%. Gracias, Mariano. De ambas intervenciones tomo esto de la necesidad de un enfoque global como matriz, la necesidad de que las propuestas le asignen algo del orden del sentido a los estudiantes, que no sea una repetición o una imitación, sino que tenga sentido. Y me parece muy valioso pensar la singularidad de cada movimiento, ¿no? Como la singularidad de cada uno de nuestros estudiantes y la diversidad que va a acontecer en relación a cada sujeto que se encuentra en una clase. Y para cerrar la parte de las preguntas estructuradas, si ustedes tuviesen que definir 3 pilares en la formación en la educación física, ¿cuáles serían? Fíjate que esa pregunta me costó mucho. ¿Sabes por qué? Porque creo que todos los pilares se complementan. Entonces, esta parte de coincidir con 3 pilares, con 1, con 2, con 4, es evidente que siempre nos va a hacer falta, ¿no? Uno de los que más pudiera resaltar es el aprender a hacer, pero no solamente enfocarnos al hacer, al hacer nada más porque sí, porque ya doy por hecho que eso lo van a aprender, porque ya doy por hecho que mi actividad a lo mejor si estuvo bien, qué bueno, si no, bueno, pues la retomamos después. Entonces, no, sino más bien aprender a hacer tal cual, ¿no? Que se genere este gusto por el movimiento, como bien lo decía Mariano, que se genere una práctica tanto física como deportiva a largo plazo y no nada más a un corto plazo, ¿no? Aprender que de verdad reflexionen, creo que eso es algo importante, que sean reflexivos, que nosotros también lo seamos. ¿A qué me refiero a esta parte de que al momento de que yo termine a lo mejor una clase, una sesión o algo, que tengan este espacio en donde ellos reflexionen para qué les va a servir todo lo que acabamos de hacer, ¿no?
qué es lo que aprendieron, cómo fortalecieron, cómo le va a servir a mi cuerpo, cómo me va a servir en la vida cotidiana. Que no nada más se quede en el que, ok, ya jugué, ya hice, ya hasta aquí llegué. No, al contrario, que tengan esta habilidad y esta parte de reflexión para que puedan ellos comprender qué es lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo, ¿no? Creo que va implícito el aprender a convivir, que es muy importante, como bien decíamos, esta parte de trabajar en equipo. Y ahora el aprender a convivir, siento que es reaprender debido a la pandemia, ¿no? Creo que el reaprender lo tenemos que volver a generar en ellos en el convivir. ¿Por qué? Porque, pues, evidentemente, digo, de este lado de México, pues aún todavía estamos con esta parte de límites, con prevenciones, debido a la pandemia. Entonces, el reaprender a convivir, creo que también es muy importante. Y bueno, ¿qué te digo del conocer, aprender a conocer a lo que va hilado todo, ¿no? Que sepan qué es lo que están haciendo, que conozcan los movimientos de su cuerpo, que conozcan la funcionalidad del cuerpo y no nada más que se quede en un stand-by de hasta aquí llegué con la clase de educación física, y no, al contrario, que lo sepan, que lo tengan bien estipulado, ¿no? Creo que esta parte de los pilares, pues, son fundamentales para una enseñanza, aprendizaje importante, ¿no? Gracias, Verónica. Aprender a ser, aprender a convivir, aprender a conocer en múltiples dimensiones. La pregunta sería qué queda por fuera. Creo que casi nada, ¿no? Entonces, me parece valioso el aporte, Mariano. Y después le voy a pedir a Agustín que me ayude con la recapitulación y abrir las preguntas. Marian, te escuchamos. Sí, no es que nos estuvimos juntando con Verónica antes, ayer a la noche, pensando en las preguntas, pero a mí también me fue la más difícil de poder pensar y llevar adelante. Y yo me quedo con dos pilares. Pero más allá de dos, tengo que elegir uno porque, por lo menos dentro de mi experiencia y de lo que conozco y de todos tenemos profesores referentes y de mis profes referentes o de mis compañeros de trabajo, como por ejemplo Agustín o Julieta o Raquel, que están acá presentes. Por ahí no veo a todos y me olvido de algunos, les pido disculpas. El pilar más importante para mí a tener en cuenta a la hora de llevar adelante el movimiento en sí en otras personas tiene que ser el amor. Si yo no demuestro amor enseñando el movimiento, es muy fácil que las personas se alejen del movimiento. Es muy fácil. Tenemos que ser apasionados. Los docentes de educación física deben tener alguna característica que sea la pasión, la motivación, el amor por lo que hacen. O sea, y creo que lo tenemos, lo tenemos. Algunos más hacia determinado lado de la educación física o el deporte, otros hacia otro, pero debemos ser apasionados por lo que hacemos. Queremos que la gente haga actividad física, que se mueva, que le brindemos a través del movimiento una situación para toda la vida de salud. Y debemos ser realmente apasionados en lo que hacemos continuamente. No podemos llevar adelante una clase de educación física sin amor. Estamos mostrando y demostrando y exigiendo quizás algo que no sale y que lo van a tener que repetir una y otra vez hasta que salga o hasta que puedan crear su propio patrón de movimiento. El amor es un pilar enorme en las clases de educación física y también como formación docente. Y otro pilar muy importante es el conocimiento, porque también queda muy en evidencia de que uno trata de enseñar a través del movimiento, con mucha pasión, mucha motivación, mucha empatía con el que tiene al lado, pero si no tiene un sustento desde el conocimiento, desde lo científico, es muy difícil que el otro pueda llevar adelante una situación de empatía con lo que yo estoy generando. Entonces, yo me quedo con dos pilares, Lula, que son el amor y el conocimiento. Sobre todo el amor por enseñar, por transmitir al otro algo que le sirva para toda su vida, por transmitir al otro algo que le pueda prevenir una lesión en su vida cotidiana.
en su quehacer doméstico, en ir a la heladera, en levantarse, en abrir una puerta, que todo eso sea algo que perdure para toda la vida. Y ni hablar de que sea el punto de partida de nuevas prestaciones o performance deportivas en la persona. ¿Qué mejor que eso? De eso se trata. El hábito uno lo va generando con pasión, con amor, con este pilar que es fundamental, y después vienen estamentos superiores de rendimiento. Pero, a ver, no hubo o no hay atleta de alto rendimiento o deportista olímpico o de selección argentina que no haya tenido educación física a nivel inicial y a nivel primario. Todos han pasado. De alguna forma u otra han encontrado el gusto por el movimiento y después lo han llevado a situaciones nuevas de rendimiento, a nuevos horizontes. Por eso me voy a quedar con dos pilares fundamentales a la hora de la enseñanza de la educación física, que es el amor y el conocimiento. Bueno, gracias Marian, gracias Vero. Qué lindo todo lo que fueron mencionando. Qué lindo todo lo que fueron mencionando. Como decía Lula, acá vamos a cambiar el rumbo, vamos a sumar la apertura para quienes estén en la sala y quieran compartir una pregunta o una reflexión de todo lo que se estuvo conversando, puedan hacerlo. Y si no, yo también tengo algunas preguntas anotadas que me surgieron recién, que me generaron curiosidad. Así que bueno, quienes quieran pueden prender el micrófono y compartirlas o ponerlas en el chat y las leo sin problema, ¿sí? Lindo cerrar esta primera etapa del conversatorio con esto, ¿no? Como de aprender a conocer, que decías Vero, que me pareció fantástico, ¿no? Esta idea de conocer el mundo, que a veces en las infancias está tan observable, ¿no? Este deseo de querer conocer, 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 y después capaz se empieza a apagar con el tiempo, pero bueno, como recuperar esto, ¿no? Como me encantó. Y Marian, esto que decías del amor, coincido, me parece fantástico, ¿no? Como, creo que todo cambia cuando se hace con amor, sin lugar a dudas. Que a veces parece como que la palabra amor es un poco romántica y que no encaja mucho con el trabajo técnico y demás, y me parece que ahí puede llegar a haber un nuevo descubrir, ¿no? Un nuevo hacer. Y en esta línea, yo les quería preguntar si se animan a compartir alguna experiencia o algún proyecto concreto que hayan tenido la posibilidad de conocer, de participar y demás en escuelas, que, que concreten esto que venimos conversando, ¿no? Como esto de, bueno, de transmitir a partir del amor, no sé, de que sea una propuesta inclusiva, de la transversalidad, de todas las cosas interesantes que fueron conversando y abriendo en este campo, poniendo luz. Quería compartirles esto. Bueno, ¿qué proyectos nos podrían compartir que hayan visto materializado todo esto, ¿no? Todo esto ellos que fueron compartiendo? Claro, con gusto. Fíjate que al principio de la pandemia yo estaba como muy renuente en esta parte de cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer desde casa, el poder darles la sesión, ¿no? Y les platico, terminamos corriendo hasta una carrera de atletismo virtualmente. Una parte de lo que decíamos, el que nosotros también tengamos que seguir aprendiendo, esta parte de la tecnología que fue algo que también nos dejó la pandemia, el estar investigando cómo le vas a mover, cómo le vas a hacer, aquí, ahora, cómo prendo micrófono, cómo le enseño a los más chiquitos a aprender un micrófono, ¿sabes por qué también? Porque algo que generamos mucho en el colegio es que desde pequeños sean independientes, que los más chiquitines aprendan a ser independientes. Y muchísimo más porque esta parte de que vamos, tenemos este regreso escalonado, pues sabíamos que iba a costar un poquito de trabajo al momento de desprenderse otra vez de mamá, ¿no? Sabiendo como si fueran bebés que les cuesta mucho trabajo. Entonces, te puedo decir que fue una parte difícil, pero no imposible. Entonces, el aprender a esta parte de la tecnología fue algo padrísimo. Les platico que terminamos nosotros corriendo tal cual una carrera de 400 metros planos, en donde ellos justo se veían en la pantalla, en donde yo generaba esta parte
de aula inmersiva en donde los colocaba cada uno en sus carriles y justo en su casa, haciendo esta parte de skipping, de movimiento, ellos iban avanzando en la pista, ¿no? Algo que tenemos y conforme vamos en el ciclo escolar trabajando es esto de manera trimestral. Entonces, por trimestre vemos 2 temas en la parte adecuando a lo predeportivo para, por ejemplo, para los de primaria, para los de secundaria. Entonces, esta parte de poder ver el atletismo, el básquetbol, el handball, la gimnasia, o sea, diferentes habilidades en donde nosotros pues prácticamente los hacíamos que lo hicieran en casa, ¿no? Que adecuaran este espacio, el trabajar el voleibol con un globo y no con un balón, porque no quería que me rompieran una pantalla o algo en casa, ¿no? Entonces, el que aprendieran los movimientos, las manos, cómo van, cómo le tienen que hacer, cómo tenemos que pegarle al balón, ¿no? A lo mejor yo les decía, ya que estemos en presencial, seguro te doy tu balón de voleibol y lo vas a saber hacer. Ya lo aprendiste con un globo, con un balón, ya no va a ser tan difícil, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido un proyecto tal cual la pandemia, el que yo me haya también puesto esta parte de seguir investigando, de seguir haciendo más atractiva la clase para ellos a pesar de estar detrás de una pantalla, ¿no? Entonces, la verdad fue todo un reto, pero les reitero, nada imposible. Entonces, este tipo de proyectos fueron muy, muy, muy padres. Qué bien, gracias, Vero. Sí, y a ver, un poquito para reivindicar lo que dijo Verónica, si algo puso de manifiesto la pandemia y la virtualidad en el profesor de educación física era que si no podía transmitir amor y pasión desde este lado, era muy difícil que del otro lado se reaccionara o se pueda llevar adelante algo. Quedaba muy en evidencia quién sí y quién no, quién prendía la cámara y quién no, y en qué clases querían estar y en qué clases no. No es algo que es solamente exclusivo del profesor de educación física, pasaba con un montón de materias y o de cátedras a llevar adelante. Eso, ahí realmente se pone de manifiesto la acción docente, esa acción del querer transformar la vida del otro, donde la empatía hacia que nosotros tengamos que dar mucho más de lo que cotidianamente por ahí podíamos dar, incluso también haciendo muchas más cosas de las que nosotros podíamos dar. Coincido 100% que la pandemia fue un gran espacio de demostración de amor por lo que uno siente al educar. Y a ver, como proyecto, te voy a comentar uno que inicié hace varios años en un colegio en el nivel secundario. Eh, yo venía hablando con un profesor de ajedrez hace tiempo. Eh, a mí el ajedrez particularmente me gusta muchísimo, ¿sí? Me gusta muchísimo. Me parece que es un juego extraordinario. Entonces venía hablando con uno de los especialistas que hay acá en la ciudad sobre el ajedrez, cómo tratar de implementarlo en las clases de educación física del nivel secundario. Y la primera pregunta que me hice fue, bueno, ¿cómo yo hago para que los chicos compren la idea del ajedrez en una clase de educación física? Entonces, primero y principal, obviamente, los días de lluvia, que justamente tuve la suerte que me tocaron unos cuantos en ese año, íbamos a un salón y podía llevar adelante la práctica del ajedrez, en donde yo les enseñaba a jugar al ajedrez. Pedí asesoramiento, obviamente, por una cuestión obvia, eh, pero con la premisa fundamental de que el ajedrez nosotros lo estábamos enseñando como un desarrollo mental para futuras tácticas y estrategias en el deporte que nosotros practiquemos. Eso ya está recontra demostrado que los juegos de mesa, como el ajedrez o algunos juegos de cartas, generalmente relajan y abren la mente para diferentes situaciones tácticas o estrategias que se desarrollen en el deporte, sobre todo en el deporte de equipo. Entonces, ¿cómo yo convencí a un adolescente de 16 años de jugar al ajedrez y que eso les sirva después para jugar al vóley, al handball, que eran los deportes que estaba llevando adelante? Y lo que surgió era que
para que los chicos puedan vivenciar esa situación y transformarla en algo táctico o estratégico, tenía que sacarlos del lugar donde estaban aprendiendo ajedrez. Entonces ellos vienen y me proponen, mire, profe, ¿por qué no hacemos algo así? Está acá en internet, en el teléfono, bueno, y era un ajedrez viviente. Entonces, bueno, implementamos un ajedrez viviente en el colegio, que ahora se transforma en un proyecto anual, que todos los años se hace un ajedrez viviente. El año pasado no se pudo hacer por razones obvias, este tampoco, porque tuvimos la mitad del año presencial, la otra virtual. Seguimos jugando al ajedrez en diversas aplicaciones que manejo con los alumnos, pero cuando hicimos el ajedrez viviente, los chicos vinieron y me decían, profe, la próxima tenemos que hacer práctica, porque yo quiero implementar esto que veo, que la torre va para caer, quiero ver cómo esto se lo puedo transmitir a un amigo para que venga por tal o cual lugar y desarrollar una situación táctica. De hecho, ese año terminé llevando adelante un torneo de handball interno, donde había alumnos que por decisión propia no tenían tanta participación en las clases, pero se habían transformado en los entrenadores de los equipos y desarrollaban la estrategia y la táctica del equipo a llevar adelante. Eso me ha reconfortado muchísimo y me llena de orgullo el poder hoy verlos, ya con 25, 26 años, y cuando me los cruzo en la calle, retomar esta anécdota del ajedrez, que fue todo un desafío poder meterles en la cabeza a los alumnos cómo utilizar el ajedrez como un beneficio táctico y estratégico en el movimiento, en la práctica deportiva. Si yo no hubiese de alguna forma poder haber transmitido esa idea con empatía, con pasión, con motivación, hubiese sido un fracaso rotundo ese proyecto. Pero bueno, encontré también la motivación en el otro y tuve ese ida y vuelta que hizo posible que el proyecto se llevara adelante y hoy está instalado en el colegio y perdure año tras año. Qué lindo, Marian, gracias. Miramos un proyecto de ajedrez a partir de educación física. Qué interesante, qué interesante. Qué interesante también cuando después los proyectos continúan, ¿no? Más allá de del primer impulso que uno puede llegar a dar y todo continúa, ¿no? La otra vez escuchaba algo súper lindo que decía como que los proyectos no son nuestros, ¿no? En una de las charlas sobre la gestión del encuentro, uno de los especialistas que dio una charla acá en CIA, en la Semana Internacional, decía, las escuelas no son nuestras, las escuelas son y nosotros estamos al servicio de la escuela. No estamos al servicio de los proyectos, estamos por un tiempo y después nos vamos y eso lo sigue otra persona. Así que qué lindo, Marian, escuchar esto de que todo continúa, ¿no? Todo sigue caminando. No nos queda mucho tiempo, pero hay una pregunta que me quedó en la punta de la lengua y no quiero perder la oportunidad de hacerla. ¿Está bien, Lula? ¿Me hace el ok? Sí, nos quedan 5 minutos hacia hay un intervalo para la charla de que continúe. Es que me quedo ahí picando y me parece que puede llegar a ser interesante para todos. Lo que quería compartirles es que estuvieron hablando los dos de esto de contagiar, ¿no? De llevar adelante el proyecto con amor, de incentivar al otro, de hacerlo disfrutar, y todo el tiempo esta motivación o este fuego, ¿no? Que uno tiene adentro. Entonces lo que le quería preguntar es, ¿qué nos recomendarían para que ese fuego no se apague, ¿no? A nosotros, que ya estamos en el andar cotidiano, y también a los estudiantes, ¿no? Que están en la sala también escuchando, porque bueno, el año que viene muchos van a estar recibidos y está la motivación de esta, bueno, no curso más, ya soy profe oficial, empiezo a trabajar en escuela, empiezo, pero bueno, siempre el comienzo es lindo, el enamoramiento de los primeros meses es súper lindo, pero bueno, después llegan los desafíos más grandes, ¿no? ¿Cómo hacer para que esa llama no se apague? Pues yo creo que sería ser resiliente, ¿no? O sea, de verdad, no te des por vencido. O sea, siempre en toda la carrera, en la vida cotidiana, siempre va a haber piedritas en el zapato, como decimos por ahí, ¿no? Y depende de uno si quiere continuar, si quiere seguir el camino, o sea, de verdad, es esta parte de querer seguir haciéndolo. Entonces, el ser resiliente es importante, que sigas
sin darte por vencido. Es muy, muy importante. Y aquí no hay más, disfrutar. Cada etapa disfrutarla. De verdad es que en lo personal ha sido algo sumamente padrísimo. Afortunadamente he estado y estoy en un colegio que me brinda muchísimo, que me ayuda demasiado a seguir en constante actualización. Y aquí también es de manera personal, ¿no? Que tú lo quieras seguir haciendo, porque si no, entonces tú mismo puedes ser tu traba, el que tú no puedas seguir avanzando, tú mismo lo puedes generar. Entonces, creo que aquí es el no darse por vencido. Gracias, Vero. No fue una pregunta fácil, realmente, porque coincido con esto de los altibajos y que nosotros también somos seres humanos y nos atraviesan un montón de situaciones laborales, familiares, personales, pero pasión y amor por lo que uno hace es el mejor camino, es el mejor guión. O sea, esta es una carrera, la del docente de educación física, que te pone siempre frente a personas. Y cuando vos estás frente a personas, del otro lado siempre hay una comunicación, aunque sea gestual, sin ningún sonido o con la mirada, siempre hay un tipo de comunicación. Y cuando uno educa a través del movimiento, esa comunicación es tan espontánea, es tan rápida, que del otro lado, si uno no siente pasión por lo que hace, vuelve nada. Vuelve nada, a la corta o a la larga vuelve nada. Te van a hacer la tarea para sacarse la cátedra de encima, para sacarse educación física como una cátedra más, pero y acá coincidimos con Vero que el movimiento tiene que ser parte de toda la vida de las personas. Si acá también estamos hablando de generar cambios, que la educación física sea una herramienta valedera y que se tenga en cuenta como algo o como un instrumento de salud y que toda la población lo sepa y que genere nuevos horizontes y performance deportivas en donde la creatividad sea algo que no solamente sea para moverse de una forma diferente, sino también que sea una habilidad que se tome a través del movimiento y se pueda transformar en cualquier actividad laboral que haga esa persona en el futuro, que sea creativo. Si uno no enseña con pasión, esta es una carrera que uno tiene que entregar el corazón, clase a clase. A mí lo que me pasa, y esto es a título personal, a veces llego a casa cansado de estar dando clases 10, 12 horas continuado, parado, con un montón de cosas en la cabeza, pero por otro lado digo, es lo que elijo y lo sigo eligiendo y lo sigo eligiendo. Es parte de la idiosincrasia del profesor de educación física. De no parar, de entregar, de entregar, de entregar, sabiendo también que esa entrega siempre va a ser muchísimo, muchísimo mayor a lo que podemos llegar a recibir. Muchísimo mayor a lo que vamos a recibir. Pero hay que seguir entregando. Hay que seguir entregando. O sea, no hay otra. Uno entrega amor a través del movimiento, entrega pasión a través de lo que uno hace. ¿Qué mejor herramienta, por ejemplo, a los estudiantes de educación física del profesorado que funciona en CIEDA, de mostrarles el camino de que ellos deben ser apasionados y deben tener, más allá de la pasión, el amor por la profesión, el conocimiento adecuado para llevar adelante esa pasión y ese amor? Me parece que traté de resumir esa pregunta difícil, Agustín, con algo que realmente siento. O sea, se enseña entregándose hacia el otro 100% en cada instante. Porque al estar frente a un ser humano del otro lado, sí o sí va a interpretar algo diferente a lo que vos querés lograr, si no es el movimiento para un bienestar superior en la vida de la persona. Gracias, Mariam. Te agradezco porque en una época donde la lógica es la transacción o el acumular, es disruptivo lo que decís, porque hablas del entregar, del entregar, del entregar, del entregar, del entregar y no estar esperando esa transacción a cambio, ¿no?
Es totalmente disruptivo y humano, como el acto educativo. Así que bueno, te agradezco que estés cerrando este encuentro así. Gracias desde CIEDA y toda la organización de la Semana Internacional a ambos principalmente. Vero, gracias por tu tiempo, por tu dedicación, por estar conectándote desde México. Gracias a todos los que estuvieron acá presentes, participando y construyendo, porque por lo menos como yo lo veo, estamos construyendo escuela, ¿no? Estamos construyendo vida en las escuelas, ¿no? Que siempre hemos dicho que las escuelas tienen las puertas cerradas o las escuelas les falta vida. Bueno, me parece que nosotros estamos justamente eso, ¿no? Creando vida, dando espacio, conversaciones, dando la posibilidad de reflexionar, de aprender. Me gusta esto de que estemos en el barco de la coherencia, ¿no? De eso por lo que peleamos y discutimos y criticamos, bueno, estar haciéndolo, ¿no? Estar llevándolo adelante, que implica tiempo, implica esfuerzo, implica responsabilidad. Así que bueno, gracias a todos los que estuvieron en este tiempo acá presentes. Gracias a ustedes.